eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, my soul and shield, my missionaries in a... Saludos, queridos seguidores de mi canal de YouTube. Les habla doctor Javier Mauri. Bienvenidos. Y también saludos desde aquí a nuestros oyentes de Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, desde la 107.4 de la FM. Y hoy vamos a tocar un tema desde este rinconcito de relax, de tranquilidad, de serenidad. Un tema que es una ley que pocas veces una ley ha despertado tanta polémica y tanta contestación social. Y para eso vamos a contar con Antonio Caballero, Antonio María Caballero. ¿Qué tal? Y bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado, don Javier. Bueno, antes de nada, vamos a presentar, como se merece, a nuestro invitado de hoy. Él es Antonio María Caballero Rodríguez, es miembro de la Asociación Internacional de Juristas y Ciencias Forenses Interiuris y nace en Sevilla en el año 1960, se licencia en Derecho por la Universidad de Sevilla en la promoción 77-82, ha cursado estudios de posgrado en dicha universidad, ostentando el título de experto universitario en sistemas y educación de penas y máster en la Universidad Nacional a Distancia sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, desempeñando en la actualidad las funciones de abogado fiscal ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla. También es diplomado en Derecho Comunitario Europeo, en Prácticas Forenses y en Toxicología. Inició su actividad jurídica como abogado en el ejercicio del 83 al 88, donde permanece en situación de no ejerciente al incorporarse a la Fiscalía de Distrito de la Audiencia Provincial de Sevilla en dicho año. Como fiscal ha estado adscrito a la sección de Familia y Protección del Menor, así como en el Servicio Especializado de Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica en el Registro Civil. Igualmente ha desempeñado las funciones de Ministerio Fiscal en el Servicio Especializado ante la Jurisdicción Civil y Mercantil. En el ámbito penal destaca el despacho de asuntos de especialidades de delitos económicos y así como de lucha contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, servicio especializado de protección del medio ambiente, patrimonio histórico y urbanismo y siniestralidad laboral. En la actualidad, como hemos dicho, ejerce su actividad en el Ministerio Fiscal y ha desempeñado actuación especializada ante los juzgados de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en protección de derechos fundamentales. Y antes de nada, debido a la materia tan delicada que vamos a tocar, tenemos que decir, para avisar y advertir a nuestros seguidores y oyentes de Radio Mairena, que nuestro invitado de hoy únicamente se va a centrar y va a emitir sus juicios basados en su experiencia personal, representándose únicamente a sí mismo a título personal, cosa que le agradecemos. Muchas gracias. ¿Me he saltado algo? Creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Lo que me ha hecho ver que ya uno tiene sus años para llegar naturalmente a escribir tanto. Hubiera preferido lo que decía Mafalda.
Ese currículum que empezaba diciendo, yo nací, ya hablaba bien con 4 años, a los 6 fui al cole, y luego se queda pensando y dice, lo bueno de ser tan joven es que no tengo ni currículum. Currículum. Bueno, tú tienes muchísima experiencia, pero volvemos a insistir que lo que diga aquí Antonio María Caballero es a título personal, única y exclusivamente. Eso queremos que quede claro. Indudablemente. Pues vamos a abordar la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como ley trans. Primera pregunta, Antonio, si me lo permites, eh, básicamente de una forma sucinta, ¿en qué consiste esta ley? Vamos a ver. Primero, que a pesar de que se ha revestido con un carácter novedoso lo que es la protección de todo el colectivo de transexualidad, pues verdaderamente no es exactamente así, no es cierto. Es decir, los que han hecho esta ley sí que ha tenido la pretensión de hacer una ley integral en el que, por así decirlo, aglutinara ya otra serie de normas vigentes que habían desarrollado en uso de sus competencias las comunidades autónomas. De ellas puede destacarse incluso la realizada en nuestra comunidad autónoma andaluza, que es una de las leyes más lógicas y que está en consonancia con lo que ya venía, por así decirlo, los principios derivados ya en el derecho internacional, porque el asunto no es excesivamente novedoso. Me explico. Es cierto que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de Naciones Unidas, ya hablaba de la necesidad de dotar de un estatus, digamos así, de igualdad real y efectiva a todo el colectivo con independencia de su orientación sexual, incluyendo, de forma expresa lo dice y es verdad, la transexualidad. A eso se añade lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente sacó los temas de transexualidad de lo que es del catálogo, quiero recordar, de las enfermedades mentales. Absolutamente cierto. Bien, hay que observarse que sí lo introdujo en la parte y en la materia de los supuestos, naturalmente, de la sexualidad. No dejó, por así decirlo, de tener una cierta vigilancia sobre estos supuestos de transexualidad. Cuando esto llega a nuestro derecho, nos encontramos verdaderamente ya con unas leyes que amparaban en cierto grado lo que es la orientación sexual y la igualdad. No solamente lo establecido en la Constitución, a través, naturalmente, del artículo no solamente 14 de la igualdad de todo de todos los españoles con independencia de su sexo, a lo que igual a interpretar también la orientación sexual. El artículo 10, por supuesto, que es un principio sistémico de toda organización de un Estado democrático de derecho, que es el principio de la dignidad humana, sino del propio artículo 9, en que en su párrafo segundo habla de la promoción real y efectiva por parte de los poderes públicos para garantizar siempre la igualdad. Fruto de ello, haciendo un poquito de historia, simplemente recordar de que ya la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ya contemplaba estas bases de una efectividad de garantizar los derechos y evitar cualquier tipo de discriminación. Más conocida la Ley 41 del 2002, de lo que es de la autonomía del paciente, ya se establecía las bases también del respeto a la hora del tratamiento dentro de su ámbito de todo ello. Y la ley 3/2007, la de 15 de marzo, no la ley orgánica, otra ley que ya hablaba claramente de la rectificación de la mención de sexo en el registro civil, que trataba con un ámbito normativo amplio, lo que es naturalmente esta posibilidad para evitar naturalmente o hacer efectivo que no hubiera discriminación por razón de orientación sexual, incluida lo que es naturalmente la transexualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el requisito con gran acierto de la mayoría
de edad en los supuestos de la rectificación registral. La sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de julio del 2019 anuló el requisito que establecía la ley de la mayoría de edad, lo cual es lógico, porque también hay que otorgar esa protección a los menores de edad. En todo el derecho de protector de los menores, hay que tener en cuenta de que el mismo supone, a través naturalmente de los textos internacionales, el más importante es la Convención de los Derechos del Niño y la reforma primero de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en España, ya ha llovido, es la Ley 1/1996, y la reforma que lo que hace es profundizar un poco en la misma, que es la de la protección de la adolescencia, vino a significar claramente de que el principio gestor básico, que como dicen los textos internacionales, es un principio, es una obligación para los estados, una norma aplicable y un procedimiento de la protección, el interés superior del niño, viene a significar de que como categoría jurídica basada en dos pilares. Primero, el hecho de la formación integral y la evolución de lo que es en ese progreso, otorgando las medidas adecuadas durante todo este proceso. Y en el otro pilar, la prohibición de cualquier tipo de discriminación, sustentaba la base por el cual el Tribunal Constitucional biológico, que igual que se adquiere progresivamente la capacidad de los menores, esto tuvieran la determinación para realizar su orientación sexual. Bien es cierto, con una serie de garantías y una aprobación judicial, lo cual es lógico porque en esa etapa vital, para evitarle mayores perjuicios, sobre todo cuando entran del bachillerato a la universidad, o incluso cuando entran de la EGB al bachillerato, intentan tener ya acorde su propia identidad. Dicho esto, la normativa nuestra que teníamos es absolutamente coincidente con todas las declaraciones que había tenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencias del 2002 contra Francia, contra Inglaterra, 2003, 2006. Era una legislación claramente equiparable. ¿Por qué se dicta esta ley? Bueno, vamos a intentar ser objetivos, tratemos al derecho como ciencia y apartémonos de cualquier otra motivación en la medida de lo posible. Y también intentaré ser lo más neutral posible y compartir la experiencia, porque cuando los juristas hablamos a veces ponemos más de opinión que de información. Voy a intentar dar la mayor información posible. ¿Cuál es la pretensión de esta ley? Ampliar el campo, indudablemente, sino vamos verdaderamente lo que es al propio artículo objetivo. Primero hay que decir que es una ley muy amplia, pero si nos vamos al propio objeto de la ley, está claro de lo que se hace es ampliar claramente el campo, pero de forma colectiva, no individual. Y voy a dar algunas pinceladas. El artículo 1, por ejemplo, trata naturalmente el objetivo de la ley, pero el artículo 2 es el que habla naturalmente de su ámbito. Se aplicará a toda persona física o jurídica, no es que las personas jurídicas, que es una afición del derecho, tenga sexo, no, simplemente porque se van a sentir vinculadas por parte de la ley en una serie de deberes y de obligaciones. Y añade que con independencia de su nacionalidad, origen, etcétera, 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 sobre residencia, estado civil. ¿Y cuál es el objeto? Pues el objeto naturalmente es otorgar, promover la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. En adelante, LGTBI, así como de su familia. Si nos vamos al artículo 3, es enorme, hablando de definición. Y aquí es donde verdaderamente esta ley se realiza fundamentalmente un colectivo,
no a una persona individual, como se ve en su propio desarrollo. Y se trata de eso claramente, no solamente por las propias definiciones de intersexualidad, de orientación sexual, la diferencia, de identidad sexual, de expresión de género, de persona trans, que intenta definir, intenta dar una definición oficial, por así decirlo, que entre en el ámbito de aplicación de esta ley y otorga, por así, una capacidad procesal para intervenir en estos asuntos a las asociaciones LGTBI formadas conforme y reconocida conforme a la ley. Con lo cual, yo creo que esta ley como colectividad y, por otro lado, centralizar una serie de competencias que ya estaban siendo desarrolladas por parte de la comunidad autónoma. En síntesis, eso es más o menos lo que se puede traducir del amplio, porque es que llega incluso a promover cuestiones de mente, es una cosa casi obvia. Si no hay diferenciación, no hay diferenciación en ningún, digamos, momento o vertiente en el que se desarrolla la vida en el ámbito social. Quizá tengamos que puntualizar dos cuestiones básicas. ¿A qué filosofía jurídica pertenece esta ley? Sabemos que el derecho es una ciencia social. Una ciencia social que, como decía el sociólogo jurídico John Searle, supone unos hechos constitutivos básicos de la estructura y organización social. Pero este concepto y estructura básico, este carácter conceptual básico, tiene por objeto la regulación de conflictos y de las relaciones sociales, interpersonales, pero con relación siempre al colectivo, a la sociedad. De hecho, se critica las posturas dogmáticas jurídicas que vemos naturalmente como algo independiente de la ciencia del derecho, como se ve claramente en las posturas más radicales, incluso de aplicación del derecho penal, que nada más que ve derecho penal dentro del derecho penal y no ve naturalmente cuál es el sustrato social en el que se aplica. Verdaderamente, lo decía de forma muy gráfica. Mire, cuando hablamos de una bañera, todos podemos tener en conciencia más o menos qué podemos entender por una bañera. Es decir, un recipiente donde se va a acumular agua. Luego, cada uno imaginará la bañera como quiera. Cuadrada, rectangular, naranja, verde, empotrada en la pared, suelta en medio de la habitación. Pero partimos de una esencialidad en cuanto a la conceptuación de la bañera. ¿Cuál es el problema que mantiene esta ley? Mire, esta ley se fundamenta solo en una orientación ideológica de la sociología. Es lo que se ha denominado el movimiento queer. Es decir, un movimiento surgido a partir de los años 90, de origen de la, digamos, más que constructivista, es destructivista, aquello que cogen los conceptos sociales y lo van reduciendo como conceptos culturales para luego crear un nuevo formato del mismo. De hecho, esta tendencia, este movimiento, se aparta de cualquier carácter esencial, de la esencialidad o de la naturalidad, no solamente del sexo, sino también de la orientación sexual. Este es el problema. Y crea una categoría nueva. Es decir, para ello, para su filosofía, la cuestión de la sexualidad humana y de la orientación sexual es ante todo un tema cultural. Es verdad que nos influye culturalmente, pero partimos de una esencialidad. Lo que he explicado con el caso de John Searle sobre, naturalmente, lo de la bañera. Partiendo de esa filosofía,
naturalmente se ve obligada a definir los conceptos. Y esas definiciones son conforme a un sesgo muy marcado de una tendencia o de una opinión. De ahí que esta amplia ley, que tiene aspectos positivos para recordarnos naturalmente lo importante que es potenciar lo que es la igualdad real y efectiva, que no exista no solo discriminación, y lo importante que es para dotar de cierta seguridad jurídica en cuanto al acceso al registro civil de esta persona al objeto de su mención, sí puede provocar en su día a día, digamos, en su manejo social habitual, una serie de conflictos que deben de ser evitados. De ahí que estaremos pendientes al anunciado desarrollo reglamentario establecido por la ley. Nadie creo que tenga oposición alguna al reconocimiento individual de los derechos trans, a los derechos colectivos, sí, porque naturalmente habrá que ver cómo se maneja que, por ejemplo, una persona en pleno uso de su ejercicio de su derecho decida acudir al registro y tiene su derecho, el trámite es absolutamente simple, no va abandonado, por así decirlo, de requisitos técnicos o de ayuda psicológica, mucho menos de criterio médico de intervenciones quirúrgicas, pero que acuda al registro por su mera voluntad y diga, señor encargado del registro, juez o secretario como es ahora, yo deseo optar porque soy de sexo femenino, soy mujer. Muy bien. El siguiente trámite es que será llamado a los 3 meses para ver si se reafirma en lo mismo. Es el único trámite que hay. Y que se tendrá que solicitar, si quiere, un cambio de nombre. Pero se puede quedar con el mismo nombre. Es decir, si yo acudo al registro, digo que me cambio naturalmente de sexo porque me siento mujer y estoy en uso de mi libertad. ¿Qué nombre se va a llamar usted? No, yo me voy a seguir llamando Antonio María Caballero, porque no pienso cambiar mi aspecto, en este caso masculino. Está claro que verdaderamente, jurídicamente, no hay un problema. El problema se puede tener cuando en el ejercicio de tu libertad entre en un, por ejemplo, vestuario femenino y haya personas que puedan sentirse dentro de su sexualidad, a la cual también tiene derecho, al menos molesta, no hiriente, pero al menos molesta. O como ya ha ocurrido en el caso de deporte de alta competición, que las federaciones internacionales se han visto obligadas a regularlo y decir que la categoría en la que esta persona puede desenvolverse en un alto nivel competitivo no es la que usted elija, es la que determinamos nosotros, es decir, con relación a si ha estado hormonado 2 años antes o 2 años después para que se le pueda admitir en la categoría femenina o al revés para la masculina. No es automático. ¿Se ha visto por qué? Porque la mera apariencia verdaderamente puede generar ciertas colisiones con el ejercicio de otros derechos o al menos con el ejercicio de una práctica social habitual. Esperemos que nos llegue, no tiene por qué llegar. Todo se nos presupone que tenemos que ser tolerantes. También llama la atención la que resulta chocante, la obsesión de protección incluso a través de multas por esta ley. Quizá consciente de que verdaderamente es una ley que ha sido, su introducción social va a ser un poco forzada. No en el reconocimiento del derecho, digo en el reconocimiento como colectivo. Y ese reconocimiento de que puede ser un poco forzada es lo que le ha atribuido establecer incluso prever un régimen sancionador por transfobia, por todo lo que ya sabe. Creo que estas son las líneas generales de la ley. No sé, los juristas a veces pensamos de que hablamos en términos tan jurídicos que no se nos entiende. Espero que se me haya entendido al menos un poco. Perfectamente, Antonio. En los 4 o 5 últimos minutos que nos queda, un menor de edad
con 12, 13 años, puede solicitar ese cambio de nombre en el registro civil. Bueno, ese cambio de sexo en el registro civil sin modificar su nombre ni su apellido, porque se ha estado hablando mucho de eso. Pues la ley prevé dos supuestos, hablando de la transexualidad. Y estamos hablando de cambio de sexo. El cambio de nombre, desde el año 2018 hay una instrucción, es casi automático. ¿eh? Desde el 2008. Es casi automático incluso a los menores de edad con independencia de su edad. Prevé dos saltos, es decir, mayores de 16, de 14 a 16 y de 12 a 14. Para los mayores de 16 no hace falta ninguna intervención, se aplica de forma lógica, se estima que tiene suficiente formación y se estima también de que puede actuar por sí mismo, tiene capacidad y entendimiento para actuar por sí mismo. De 14 a 16 se prevé la asistencia de los progenitores. Solo cuando los progenitores no están de acuerdo, se podrá nombrar un defensor judicial en este caso. De 12 a 14 hace falta una aprobación judicial. Aprobación judicial que se ha articulado en un procedimiento más o menos rápido, le llamamos de jurisdicción voluntaria, que introduce la ley dentro de la ley del 2015 que regulaba la jurisdicción voluntaria, en el cual no se prevé técnicamente la solicitud de ninguna asistencia de carácter médico, psiquiátrico, psicológico, ningún informe de naturaleza técnica, por así decirlo. Tiene derecho a cambiar el sexo y tiene derecho a cambiar el nombre. Incluso puede cambiar antes el nombre, sí, porque es independiente del sexo. Y puede elegir nuevo nombre. Aquí sí hay, al modificarse, una de las disposiciones modifica el artículo 53 de la Ley del Registro Civil, que es la que he señalado antes de, bueno, es lógico que si yo mantengo mi apariencia, aunque diga que soy mujer, me quede con mi nombre. O pueda poner un nombre masculino. En los menores de edad no aparece claramente eso como tal indicado, sino que elegirán nuevo nombre. Pero no existe ningún motivo. Creo que es más que nada un olvido legislativo. No creo que sea verdaderamente intencionado que se le haya dado un trato diferente, que además no puede dársele, indudablemente. Pero tampoco creo, por la experiencia de la aplicación de la anterior ley de disforia de género, en el cual se hacía de forma verdaderamente asequible, mera comparecencia ante el juez, explicar las razones para su convencimiento, no se exigía ya hormonación, ni mucho menos, sí todos tenían el plan para hormonarse, pero esperando la edad que sea médicamente mejor para evitar naturalmente perjuicio. La verdad sea dicha, no ha supuesto ningún problema, absolutamente ningún problema. Lo Bien, que en este caso sí. sí es verdad Ujú. que no tenemos un apoyo técnico o una visión claramente. En los menores, cuando van orientando su sexualidad, solamente lo tienen muy claro que quieren también cambiar su apariencia. El que se siente mujer quiere aparentar naturalmente ser mujer. Quizás, don Javier, solamente en mi experiencia solo conozco un caso de lo que podría lo que la ley llama reversión. Porque claro, ellos parten de un concepto de intersexualidad o de bisexualidad de que se puede dar en el mismo tiempo o en tiempos sucesivos. Es curioso, ¿eh? Como una determinación estatal de la sexualidad, hablando claramente. Entonces, sí que es verdad que permite una posibilidad de reversión, pero no de forma automática, sino a través de otro expediente de jurisdicción voluntaria que se ha introducido. Es decir, son cautelas para la propia autodeterminación, pero sin intervención de agente externo alguno. Y en la experiencia mía solo conozco de un chaval que sí cambió de sexo y que justamente quería ahora volver a cambiarse naturalmente porque en esa confusión que a veces se tiene en los años en el cual se va formando la sexualidad, pues se sintió atraído digamos, por los hombres, pensó que era ser femenino y
cuando llega a los 16 años, resulta que lo que tiene es novia y está hormonal. Es el único caso. Por eso, cuando se habla de menores de edad, no había venido nada mal establecer como cautela un agente externo orientador de naturaleza técnica que verdaderamente ayudan verdaderamente a otorgar esa efectiva protección a los menores que están en proceso de formación. Y no por eso se ataca la autodeterminación en cuanto a la elección naturalmente de género. Muy bien, Antonio. Pues Antonio María Caballero, fiscal de Sevilla, muchísimas gracias por habernos aclarado todo esto y ya tenemos un poco de más luz sobre lo que es nuestra ley. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes y gracias a ti, Javier.